Hola, hola, mis amores. QU Copyright alegró a tenerlos una vez SAQ en nuestro canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y muchísimas buenas vibras. Y si no es así, no se preocupen. Porque hoy tenemos un chismecito jugoso, de esos que nos encantan, que seguro les va a alegrar el dúo. Rense porque hoy vamos a hablar de una de las parejas queridas de la televisión Superíndice 3N turca, una pareja que nos robó Superíndice 3 el corazu Superíndice 3N y que aún seguimos hipeando con todas nuestras fuerzas. Adivinaron, vamos a hablar de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Hoy tenemos un bombazo, una revelación Superíndice 3N que ha estado circulando por las redes y que por supuesto, no podíamos dejar pasar. Se trata de una supuesta confesión Superíndice 3N de Hande, una declaración Superíndice 3N que habla de un amor inolvidable, un amor que, según dicen, fue mucho ese profundo de lo que vimos en pantalla. ¿Serú verdad? ¿Estaru hablando de Kerem? Pues, rense fuerte porque vamos a sumergirnos en todos los detalles, rumores y especulaciones para descubrir la verdad de de esta noticia que tiene a todos los fans enloquecidos. Pero antes de que empecemos con todo este chismorreo, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan enterándose de los últimos dramas de las celebridades turcas, si aman tanto como nosotros a Hande y a Kerem, entonces no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Es totalmente gratis. Y no se perderán en ninguno de nuestros vídeos con noticias, entrevistas, rumores y todo lo que quieren saber sobre sus estrellas favoritas. Que ya saben, hagan clic en ese botoncito rojo y únanse a nuestra comunidad. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. Como les dije al principio, ha estado circulando una información Superíndice 3N que involucra a Hande Eru Parrafoel y una supuesta confesión Superíndice 3N sobre un amor inolvidable. La verdad es que la noticia llegó Superíndice 3 a nosotros de diferentes fuentes, desde artículos en Lunea hasta comentarios de usuarios en redes sociales. Y como buenos investigadores que somos, decidimos indagar a fondo para tratar de verificar la veracidad de esta información Superíndice 3N. Porque, seamos honestos, en el mundo del espectáculo, a veces es difícil separar la verdad de la ficción, la realidad de la fantasía. Los rumores vuelan, las noticias se distorsionan y las fuentes no siempre son confiables. Por eso es importante ser cautelosos y analizar la información con ojo crítico. Lo primero que hicimos fue buscar la fuente original de la supuesta confesión Superíndice 3N. ¿De du Superíndice 3 de salió Superíndice 3? ¿Q Copyright N la dijo? ¿CU do la dijo? Después Copyright S de una exhaustiva búsqueda, encontramos que la información Superíndice 3N parece originarse en algunas páginas de noticias turcas y cuentas de fans en Instagram y Twitter. Estas cuentas afirman que Hande en una entrevista reciente, aunque no especifican CURL, lo cual ya nos genera ciertas dudas, habrá hablado sobre una relación Superíndice 3N pasada que la marcó Superíndice 3 profundamente, un amor que, según ella, fue inolvidable. Algunas incluso se atreven a citar frases textuales, aunque insistimos, sin especificar la fuente original. Frases como fue un amor que me cambió la vida, o nunca olvidaré lo que sentí, son las que más circulan por las redes. Imagínense la revolución que causaron. Obviamente la reacción Superíndice 3N de los fans no se hizo esperar. Enseguida empezaron las especulaciones sobre a Q Copyright, N se refiere a Hande. Y como era de esperarse, el nombre de Kerem Bürsin fue el primero en aparecer. Después Copyright S de todo, la relación Superíndice 3N entre Hande y Kerem, que surgió Superíndice 3 durante el rodaje de la exitosísima serie, Senu con diéresis al Capm, Love is in the air, fue una de las comentadas y queridas por el público. Su química en pantalla era innegable, y cuando confirmaron que su romance había trascendido la ficción Superíndice 3N, sus fans estallaron de alegría. Era como un sueño hecho realidad, ver a sus personajes favoritos, Eda y Serkan, enamorados también en la vida real. Un verdadero cuento de hadas moderno. Sin embargo, como todos sabemos, la relación Superíndice 3N entre Hande y Kerem llegó Superíndice 3 a su fin. Y aunque nunca revelaron los motivos exactos de su separación Superíndice 3N, los rumores apuntaban a diferencias en sus agendas profesionales y a la presión Superíndice 3N mediática a la que estaban sometidos.
Imaginen lo difícil que debe ser vivir un romance bajo el escrutinio constante de los medios y de millones de fans. Cada paso que daban era analizado, cada gesto interpretado, cada palabra amplificada. Es comprensible que en un contexto así, la relación se haya visto afectada. Algunos también especularon sobre la posibilidad de que la intensidad del trabajo, las largas jornadas de rodaje y la convivencia constante hayan desgastado la relación. Otros, más maliciosos, hablaron de terceros en discordia, pero como siempre, estos rumores nunca fueron confirmados. A pesar de la ruptura, muchos fans aún mantenían la esperanza de una reconciliación superíndice 3N, so más menos ando con verlos juntos nuevamente. Y es precisamente por eso que esta supuesta confesión superíndice 3N de Ande ha generado tanta expectación superíndice 3N. Estaru, hablando de Kerem. Serú que aún siente algo por con diéresis copyright L. La idea de que Ande pueda seguir sintiendo algo por Kerem ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de sus fans, que no se resignan a verlos separados. En las redes sociales, los hashtags almohadilla Anker, la unión de sus nombres, y almohadilla Ande ve Kerem siguen siendo tendencia, con miles de mensajes de apoyo y deseos de reconciliación. Incluso hay quienes han creado vídeos recopilatorios con los mejores momentos de la pareja, tanto en la serie como en la vida real, acompañados de canciones románticas y mensajes llenos de sentimiento. Un verdadero despliegue de amor y nostalgia. Ahora bien, aquí es donde debemos ser cautelosos. Porque hasta el momento no hemos encontrado una fuente directa y verificable de esta supuesta confesión superíndice 3N. Es decir, no hemos visto ni escuchado a Ande diciendo explícitamente que se refiere a Kerem o que Awen lo ama. Todos son especulaciones basadas en interpretaciones de terceros. Por lo tanto, es importante tomar esta información superíndice 3N con pinzas y no darla por sentada. No podemos dejarnos llevar por la emoción y la nostalgia, sino que debemos mantener la objetividad y analizar los hechos con frialdad. Como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva, pero en este caso, el río suena muy lejos y el agua podría ser solo un espejismo. Pero dejando de lado la falta de confirmación superíndice 3N oficial, podemos analizar la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas. En primer lugar, es innegable que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem fue muy especial. No solo por la química que mostraban en pantalla, sino también copyright N por la forma en que se apoyaban mutuamente y por la complicidad que existía entre ellos. Era evidente que se querían y que disfrutaban mucho estar juntos. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo evidenciaba una conexión profunda y sincera. Además, durante su relación, ambos se mostraron muy comprometidos con diversas causas sociales, lo que habla de su calidad humana y de su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. En segundo lugar, es comprensible que Ande, al hablar de una relación superíndice 3N pasada que la marca superíndice 3, se refiera a Kerem. Después copyright ese de todo, su relación superíndice 3N fue muy mediática y tuvo un gran impacto en su vida personal y profesional. Además, es probable que haya sido una de las relaciones muy intensas y significativas que ha tenido hasta ahora. Una relación que la catapultó a la fama internacional, que la puso en el centro de todas las miradas y que le brindó momentos de gran felicidad. Es lógico pensar que al recordar su pasado amoroso, Kerem ocupe un lugar destacado en su memoria. Y en tercer lugar, aunque hayan terminado su relación superíndice 3N, eso no significa que Ande no pueda guardar un buen recuerdo de Kerem o que no sienta un cierto cariño más menos o por con diéresis copyright L. Al final, fueron pareja y compartieron muchos momentos felices. Es natural que al reflexionar sobre su pasado amoroso, Kerem ocupe un lugar importante en su memoria. Incluso si la relación no funcionó a largo plazo, eso no invalida los sentimientos que existieron en su momento. El amor, como la vida, es un viaje lleno de experiencias, algunas buenas y otras no tanto, pero todas contribuyen a formar quienes somos. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿Estaru, Ande revelando un amor inolvidable hacia Kerem? Pues la respuesta, lamentablemente, sigue siendo incierta. Hasta que no tengamos una confirmación superíndice 3N oficial por parte de Ande o de Kerem, todo seguirá siendo especulación superíndice 3N. Sin embargo, podemos seguir más menos ando con una posible reconciliación superíndice 3N y recordando los hermosos momentos que compartieron. Podemos seguir disfrutando de su trabajo por separado y admirando su talento individual. Y quién sabe, tal vez el destino tenga preparado un reencuentro para ellos en el futuro.
En el amor como en la vida, todo es posible. Mientras tanto, les invito a que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. ¿Creen que Ande se refiere a Kerem en su supuesta confesión superíndice 3N? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Piensan que la presión mediática jugó un papel importante en su separación? ¿O creen que simplemente no estaban destinados a estar juntos? Du Copyright llenos sus comentarios. Queremos saber qué Copyright opinan sobre todo este drama. Compartan sus teorías, sus deseos y sus esperanzas. Este es un espacio para que todos los fans de Ande y Kerem puedan expresar sus sentimientos y opiniones. Y para finalizar, quiero recordarles los puntos principales de este vídeo. Analizamos la supuesta confesión superíndice 3N de Ande Eru párrafo el sobre un amor inolvidable, exploramos los rumores y especulaciones que apuntan a Kerem Bürsin como el protagonista de esta historia. Les dimos nuestra opinión superíndice 3N sobre la situación superíndice 3N y los invitamos a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo. Gracias de todo corazón superíndice 3N, por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que se hayan entretenido un rato con este chismecito jugoso. Recuerden que su apoyo es muy importante para nosotros. Sin ustedes, este canal no sería posible. Su cariño, sus comentarios y su fidelidad son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora antes de despedirme, quiero invitarlos a que participen activamente en nuestro canal. Du Copyright llenos sus comentarios. Queremos saber qué Copyright piensan sobre este tema, qué Copyright otras noticias les gustaría que cubrió Copyright Ramos y qué Copyright tipo de contenido les gustaría ver en el futuro. ¿Les gustaría que hiciéramos un análisis más profundo de la serie, Senu con diéresis al Camp? ¿O tal vez una recopilación de las mejores entrevistas de Ande y Kerem? ¿O quizás un vídeo sobre las últimas tendencias de la moda turca? Sus ideas son bienvenidas. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares que también Copyright N aman a Ande y a Kerem, y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Asu nos ayudar a crecer y a seguir trayu Copyright dándoles contenido de calidad sobre sus celebridades turcas favoritas. Los esperamos en el superíndice 3 vídeo. Muchos besos y abrazos. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor. Porque como dice el dicho, el amor todo lo puede. Hasta la próxima.